¿Alguna vez imaginaste estar viviendo una vida de lujo, con todo lo que siempre soñaste, hasta que en una cena romántica te enfrentas al pasado de una manera inesperada? Eso fue lo que le ocurrió a Pedro, un millonario que, acompañado de su nueva novia, se encontró con su exesposa embarazada y trabajando como camarera en un café sofisticado. Seguro te estás preguntando, ¿qué pasó para que ella estuviera allí? ¿Cómo llegó a ese punto? Pero lo más intrigante es, ¿tendrá Pedro idea de lo que realmente sucedió entre ellos? Esta historia es más que un simple giro inesperado. Se trata de un reencuentro que podría cambiarlo todo. La emoción está en el aire y el peso del pasado está a punto de revelarse de maneras que nadie esperaba. Prepárate, porque lo que viene te dejará boquiabierto. Y por supuesto, antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ni un detalle de esta historia, que sin duda te sorprenderá. La tarde estaba tranquila, con el sol comenzando a ponerse, creando una atmósfera dorada y acogedora en el elegante café. Pedro y su nueva novia, Sofía, llegaron de la mano, ambos con una sonrisa ligera en el rostro, listos para disfrutar de una cena tranquila. El lugar era sofisticado, un ambiente perfecto para una cita romántica. Se sentaron cerca de la ventana, donde la vista del movimiento de la calle le daba un toque de clase al ambiente. Pedro estaba animado y Sofía, con su estilo moderno, parecía relajada, feliz de estar allí con él. Sin embargo, todo cambió en el momento en que la mirada de Pedro cruzó el ambiente del café y se fijó en una figura familiar. Su corazón dio un pequeño salto de sorpresa. Allí, detrás del mostrador, estaba Julia. Su ex esposa, embarazada, estaba sirviendo una mesa, con un delantal sobre la barriga que ya comenzaba a redondearse. El impacto fue inmediato. No esperaba verla allí, y mucho menos en un café tan exclusivo. Julia estaba trabajando, y algo en la forma en que se movía, con gestos rápidos y cuidadosos, tocó profundamente a Pedro. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo y sintió una ola de arrepentimiento y culpa invadiendo su pecho. Sofía, al percatarse del cambio repentino en el semblante de Pedro, siguió su mirada y en un momento comprendió la situación. Ella no sabía que Pedro tenía una exesposa, y mucho menos que estaba embarazada. La sorpresa se transformó rápidamente en incomodidad. Sofía observó, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Notó la tensión en el rostro de Pedro y la forma en que él parecía absorber cada gesto de Julia, como si todo allí fuera un recordatorio de algo que ya no podía borrar. Julia, por su parte, no esperaba ese encuentro. Estaba concentrada en su trabajo, pero al escuchar el sonido de la puerta del café abrir y sentir la cercanía de una nueva mesa, levantó la vista y al cruzarse con la mirada de Pedro, su cuerpo se paralizó. Fue como si el pasado hubiera invadido el presente con toda su fuerza. Ella lo miró, un vistazo rápido pero lleno de emociones encontradas. La sorpresa, el dolor y la duda estaban en sus ojos. No era solo el hecho de verlo allí, sino el impacto de encontrarlo en un momento de su vida tan diferente al que recordaba. Ella, que estaba en su lugar de trabajo, ahora enfrentaba la realidad de una vida que ya no tenía control. Y allí estaba, él con otra mujer a su lado, muy hermosa y sofisticada. Lo que siguió fue un momento cargado de silencio. La mirada de Pedro no se apartaba de Julia, y ella, aunque intentando mantener la compostura, no pudo esconder la emoción que se reflejaba en su rostro. Sofía, al darse cuenta de la tensión en el ambiente, miró a Pedro esperando alguna explicación. Pedro, en shock, finalmente se giró hacia Sofía y con una voz casi imperceptible dijo: «Esta es Julia, mi exesposa». La incomodidad de Sofía era clara, pero trataba de mantener la calma, sin querer parecer incómoda o invasiva. Miró a Julia, que permaneció en silencio, con una expresión que mezclaba ira y dolor, pero también una ligera sorpresa al ver a Pedro allí. Después de tanto tiempo, el encuentro inesperado no solo alteró la paz de la cena, sino que también sacó a la luz cuestiones no resueltas, no solo para Pedro y Julia, sino también para Sofía, que se vio en medio de una situación difícil e inesperada.
Lo que parecía ser una noche común se transformó en un torbellino de emociones, con todos allí sintiendo el peso del pasado que, de alguna manera, nunca se fue. El café estaba tranquilo, una brisa suave entró por las grandes ventanas, pero, de alguna manera, todo parecía haberse detenido para Julia. El encuentro entre ella, Pedro y su nueva novia debía ser algo ligero, como cualquier otro. Sin embargo, al cruzar sus ojos con los de Pedro, fue invadida por una ola de emociones que no esperaba. Sus pensamientos volaron al pasado, a la época en que ella y Pedro estaban casados. La idea de reencontrarlo, en el lugar donde todo comenzó, solo trajo a la mente los recuerdos de un amor que se perdió en medio del dolor y las promesas incumplidas. Miró a Pedro, pero no vio al mismo hombre que había amado. Él estaba allí, aparentemente cómodo, al lado de otra mujer, pero aún llevaba algo de su pasado, algo que de alguna manera ella todavía sentía. ¿Era ese amor que alguna vez existió una ilusión? ¿O sería posible encontrar un camino hacia el perdón, un nuevo comienzo que trajera de vuelta la emoción que ella pensaba perdida? Pedro parecía sentir el peso de sus decisiones y eso la dejó confundida. ¿Cómo podría ella creer en sus palabras después de todo lo que vivieron? La suave brisa que entraba por la ventana trajo consigo un olor familiar a café y momentos pasados, pero el dolor estaba mucho más presente en ese momento. El ruido del ambiente, las risas distantes de otras mesas, el sonido de las tazas chocando, todo parecía distante mientras Julia estaba inmersa en sus propios sentimientos. Observó a Pedro una vez más. Él aún no la había visto, pero ella lo observaba atentamente, tratando de entender lo que sentía. Lo que más la sorprendía era su propia reacción. Algo dentro de ella, que pensaba haber enterrado, volvía a aflorar. Y entonces, finalmente, Pedro la miró. El impacto fue inmediato. Su cuerpo pareció paralizarse por un momento, como si el tiempo se hubiera estirado. El dolor en su rostro, una mezcla de sorpresa y arrepentimiento, no pasó desapercibido para Julia. Él la miraba como si no supiera qué hacer o qué decir, pero sus ojos llevaban un mensaje de culpa silenciosa. El peso de lo que había hecho flotaba entre los dos, y el silencio a su alrededor parecía amplificar esa sensación. La nueva novia de Pedro, Sofía, entonces notó la incomodidad en el aire. Miró rápidamente a Julia sin entender lo que estaba sucediendo. El gesto de Pedro, la mirada fija en Julia, hizo que Sofía se sintiera desplazada como si fuera una intrusa en un momento que no comprendía. Miró a Pedro sin saber qué hacer. La situación para ella era desconcertante, pero intentó mantener la compostura. Pero al ver el rostro de Pedro, el peso de las emociones, Sofía se preguntó qué exactamente estaba sintiendo él. ¿Qué había pasado entre él y esa mujer? Julia, sin saber qué hacer con ese giro inesperado, sintió que la tensión aumentaba dentro de ella. Quería entender lo que esa mirada de Pedro significaba. ¿Sentía él algún arrepentimiento genuino? ¿O todo eso era solo una reacción momentánea? Pero al mismo tiempo la rabia y el dolor que sentía se mezclaban con la nostalgia de un tiempo en que él era todo suyo. ¿Estaba ella engañándose, esperando algo que nunca más sería posible? ¿O sería el perdón la única forma de seguir adelante? Mientras observaba la escena ante sus ojos, Julia sabía que la decisión que tomara sería crucial. Por un lado, existía la posibilidad de intentar un nuevo comienzo, pero él estaba allí acompañado, y por otro, el dolor del pasado aún era muy fuerte para ser ignorado. No sabía lo que el futuro deparaba, pero sentía que ese momento sería determinante para su jornada de sanación y tal vez también para la de Pedro. La tensión en el aire era palpable cuando Pedro intentó acercarse a Julia. Ella, aún con la mirada distante, sentía el peso de cada palabra que él intentaba decir. Pedro, con un gesto amable, le ofreció algunos artículos para el bebé, intentando tal vez establecer una conexión. Pero para Julia, eso parecía más un intento de aliviar la culpa que él cargaba, algo que ya no la tocaba. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. No era así como funcionaban las cosas, y él debería saberlo.
¿Crees que un simple regalo puede borrar lo que hiciste? Julia no pudo ocultar la rabia en su voz. Las palabras salieron como una explosión de emoción reprimida, un grito de justicia que ni siquiera sabía que guardaba. Estaba cansada de ver los mismos errores repetidos, como si un gesto material pudiera corregir todo lo que él había descuidado. No se trataba del bebé, no se trataba de los objetos, se trataba del dolor que él causó al ausentarse cuando ella más lo necesitaba. El dolor de criar a su hijo sola mientras él vivía su vida lujosa sin mirar atrás. Pedro escuchó y por primera vez no tenía qué decir. Sabía que no podía cambiar lo que ya estaba hecho y aún así se sentía impotente ante el tamaño de sus fallas. «Sé que no puedo borrar el pasado, Julia», dijo con sinceridad, «pero estoy intentando cambiar, no solo por mí, sino también por Gael». Quería desesperadamente que ella viera que no era un intento de justificarse, sino un esfuerzo real de asumir la responsabilidad por todo lo que hizo o por todo lo que dejó de hacer. Sabía que no podía regresar en el tiempo, pero si su gesto, por más simple que fuera, podía mostrar que estaba allí, dispuesto a intentarlo, tal vez ella podría verlo. Julia ya no podía tragar promesas vacías. Lo que más quería era que él hubiera estado allí cuando lo necesitaba, no ahora, en el momento en que las consecuencias ya estaban definidas. «El cambio no es solo aparecer cuando la culpa llama a la puerta», respondió con la voz entrecortada. Sabía que el perdón, si algún día sucedía, sería un proceso largo y no una fórmula simple de regalos y disculpas. El verdadero desafío era demostrar con acciones que él estaba dispuesto a cambiar y que ese cambio no era solo para aliviar su propio peso, sino para construir algo verdadero. En el fondo, Julia sentía que su reencuentro podría significar algo importante, pero necesitaba ver algo más profundo. Más que gestos, quería sentir que Pedro realmente entendía cuánto la lastimó y que sus acciones no eran solo una manera de pagar por la culpa que cargaba, sino un esfuerzo genuino para ser parte de sus vidas de una manera nueva. El enfrentamiento de emociones apenas comenzaba, y ella sabía que esto podría ser un paso necesario para alguna sanación. Pero, ¿sería él capaz de enfrentar la realidad de sus errores sin huir de ella? Julia miró a Pedro, tratando de entender si lo que veía frente a ella era realmente el cambio que él había prometido. Pero, por dentro, sabía que las palabras no eran suficientes. Recordaba cada noche en la que él no estaba allí, cuando el vacío de su ausencia tomaba cuenta de su vida y ella tenía que lidiar con todo sola. El embarazo, que debería haber sido un momento de alegría, fue una montaña rusa de emociones que tuvo que enfrentar sin el apoyo que tanto necesitaba. Pedro, en su propia burbuja de indiferencia, no parecía ver el impacto que su negligencia había causado. «El cambio no se trata solo de aliviar tu culpa, Pedro», dijo ella, tratando de mantener la calma, pero el dolor se reflejaba en cada palabra. «No estuviste aquí cuando te necesité. Cuando estaba sola cargando a nuestro hijo, tú no estabas». Julia sintió cómo el nudo en su garganta se apretaba, pero sabía que tenía que decirlo. El dolor no podía ser olvidado. Y tal vez, solo tal vez, si Pedro entendía esto, podría empezar a darse cuenta de cuánto realmente falló. No se trataba de un simple ajuste en sus acciones, sino de una reconexión genuina, algo que ella sentía que faltaba. La mirada de Pedro, antes llena de esperanza, ahora parecía pesar. Él sabía que no había forma de escapar de esa verdad, por dolorosa que fuera. Quería hacer las paces con el pasado, pero entendía que eso requería más que simples gestos. Julia tenía razón. El perdón no podría ser apresurado y él no tenía derecho a esperar que todo se resolviera de inmediato. El cambio no estaba solo en su voluntad de ayudar, sino en la consistencia de sus acciones a lo largo del tiempo, algo que aún tenía que demostrar. Pero Julia no podía ignorar la realidad de su dolor. El embarazo fue difícil, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ella tuvo que cargar con el peso del mundo sola, y eso no era algo fácil de superar. Necesitaba más que palabras, necesitaba un cambio de comportamiento. Quería ver a Pedro verdaderamente presente,
no como un intento de rescatar un amor perdido, sino como alguien que entendiera la responsabilidad que tenía, no solo como padre, sino también como compañero. Con un profundo suspiro, Julia intentó organizar sus pensamientos. Ese momento, aunque difícil, también representaba una oportunidad. Si Pedro fuera capaz de ver lo que realmente importaba, que el perdón no vendría con una simple petición, sino con un cambio verdadero y constante, tal vez podrían encontrar algún tipo de paz, pero aún no sabía si eso sería suficiente para curar el dolor que aún residía dentro de ella. Pedro sabía que no bastaba con pedir disculpas. Sabía que para reconstruir cualquier tipo de relación, especialmente después de tantas fallas, era necesario algo más profundo. «Entiendo, Julia», comenzó con voz firme, pero llena de sinceridad. «Fallé y no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que puedo ser alguien mejor». Miró a los ojos de ella, buscando alguna reacción, algo que indicara que ella podría, tal vez, ver la sinceridad en sus palabras. El silencio entre ellos era pesado. Julia no sabía qué sentir. El deseo de creer en las palabras de Pedro estaba allí, pero el miedo a volverse a lastimar también. «Sé que estás intentando, Pedro, pero ¿es este cambio real? ¿O es solo otra promesa que no vas a cumplir?». La pregunta salió en un susurro, llena de inseguridad y desconfianza. Ella quería creer que él estaba comprometido de verdad, pero el dolor del pasado aún estaba muy vivo en su corazón. ¿Cómo confiar en alguien que te dejó en el momento más importante de tu vida? Pedro sintió el peso de la pregunta. Sabía que no podía esperar que Julia creyera en él de inmediato, pero también sabía que no había otra forma de mostrar su compromiso que no fuera con acciones continuas. Recordó un consejo que había escuchado de un amigo mayor. Las palabras valen poco cuando no van acompañadas de actitudes. Eso era lo que él tenía que hacer. No más promesas vacías, sino cambios concretos. Estaba dispuesto a demostrar con el tiempo que su presencia y acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra. «No voy a pedir que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a estar presente para ti y para Gael», dijo él, con una intensidad que no había en sus palabras antes. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidido a seguirlo. Tal vez eso era lo que Julia necesitaba. Tiempo para ver el cambio. No un mes, no una semana, sino acciones continuas, pequeñas y significativas, que demostraran su verdadero compromiso. Julia lo observó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Había algo en su postura que parecía diferente. No era solo un intento de conquistar su confianza nuevamente. Era más profundo que eso, como si Pedro finalmente estuviera viendo lo que realmente importaba. Ella todavía estaba dudosa, pero sabía que, de alguna manera, ese momento podría ser el comienzo de algo nuevo. Tal vez no un regreso al pasado, pero una oportunidad para construir algo diferente para el futuro. Y quién sabe, eso podría ser lo que realmente necesitaba. Los días siguientes no fueron fáciles para Pedro. El cambio no ocurre de un día para otro, y él lo sabía. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo, buscando entender mejor sus errores y cómo lidiar con las consecuencias de ellos. No se trataba solo de querer reconquistar a Julia, sino de convertirse en una versión mejor de sí mismo. Sabía que su comportamiento en el pasado no había sido digno de confianza, y ahora necesitaba mostrar que estaba dispuesto a crecer por dentro y por fuera, para ser alguien que mereciera estar en la vida de Julia y de Gael. Cada pequeña acción que Pedro tomaba era un reflejo de su nueva determinación. Comenzó a dedicar más tiempo a su rutina, priorizando lo que realmente importaba. Los cambios eran sutiles pero significativos. Un día ayudó a Julia a montar la habitación de Gael con paciencia y cuidado, sin prisa. Era una tarea sencilla, pero para ella era una oportunidad de observar si él realmente estaba comprometido. Pedro no buscaba reconocimiento, pero sabía que las pequeñas actitudes irían poco a poco construyendo la confianza que ella necesitaba.
Julia estaba atenta, pero también cautelosa. Veía los cambios en Pedro, pero al mismo tiempo se preguntaba, ¿lo está haciendo por mí o para aliviar su propia culpa? Sabía que no podía dejarse engañar por gestos vacíos, pero al observar la sinceridad en su dedicación, algo en su corazón comenzó a ablandarse. El proceso de reconciliación no sería rápido, pero empezaba a ver que Pedro estaba, efectivamente, haciendo un esfuerzo genuino. Tal vez no fuera suficiente para borrar los errores del pasado, pero era al menos un buen comienzo. Pedro sabía que había mucho más por hacer. Cada día era una nueva oportunidad de probar que estaba comprometido. Cuando fue al parque con Gael, simplemente para pasar tiempo juntos, sintió una sensación de paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Estar con su hijo, aunque todavía fuera un bebé, era algo que nunca había valorado lo suficiente. Eso era más que un acto de redención. Era una oportunidad para empezar de nuevo, sin prisas, sin expectativas exageradas. Solo el tiempo diría si sería capaz de mantener su compromiso con el cambio. Julia, aunque aún con el corazón cauteloso, comenzó a darse cuenta de que tal vez fuera posible darle una oportunidad a Pedro. Estaba tomando medidas para transformarse, y lo más importante, lo estaba haciendo por él mismo, y no solo para intentar recuperar su confianza. Sabía que la reconstrucción de la confianza sería un proceso gradual, pero el simple hecho de ver a Pedro dar pequeños pasos en la dirección correcta la hacía cuestionar sus propias creencias sobre lo que era posible en el futuro. Julia se sentía exhausta. El embarazo estaba tomando control de su cuerpo y la carga emocional parecía pesar aún más. Se sentía dividida entre el deseo de aceptar la ayuda de Pedro y el miedo a abrirse a una nueva decepción. Él estaba intentando, eso era claro, pero ella sabía que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Cada vez que él se acercaba, había una batalla interna. Por un lado, quería creer que las cosas podrían cambiar. Por otro, el miedo a ser lastimada nuevamente la impedía entregarse completamente. Cuando Pedro la ayudaba con las tareas del día a día, como organizar la habitación del bebé o simplemente estar a su lado durante la noche, ella no sabía si se estaba permitiendo confiar en él nuevamente o si solo se estaba mostrando vulnerable al dolor que ya había sentido. La línea entre confiar y protegerse se volvía cada vez más borrosa en su mente. Se preguntaba, ¿me estoy dejando engañar por gestos amables o realmente está ocurriendo un cambio? Julia sabía que no podía seguir viviendo con ese peso. Necesitaba tomar una decisión, pero ¿cuál? La duda la devoraba cada día. Veía a Pedro esforzándose, pero su corazón aún estaba atrapado en el pasado y ese miedo a abandonarla, protección que había creado durante los meses, sin él era fuerte. Tal vez todavía estaba esperando una prueba más concreta de que realmente cambiaría, algo más allá de simples palabras o pequeños gestos. Quería ver su compromiso genuino en acciones que hablaran más alto que cualquier promesa. Pensó sobre lo que realmente significaba confiar nuevamente. No se trataba de aceptar todo lo que él hiciera, sino de ser capaz de creer que él estaba siendo honesto en su intento de cambio. ¿Me estoy permitiendo la oportunidad de ser feliz de nuevo o solo me estoy engañando?, pensó Julia mientras observaba a Pedro intentar acercarse a Gael. Algo dentro de ella comenzaba a responder a esa pregunta, pero aún no sabía qué exactamente. Esa lucha interna de Julia no era solo sobre Pedro, era sobre ella misma. Estaba en un punto crucial de su vida, entre el deseo de reconstruir algo que fue bueno y la necesidad de protegerse de un futuro que aún le parecía incierto. Sentía el dolor del pasado y sabía que no podría avanzar sin antes enfrentar el miedo a abrirse al futuro. Pero, ¿cómo hacerlo sin caer en la tentación de dejar que el pasado defina sus decisiones? Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Pedro no solo se estaba volviendo más presente, sino que también parecía realmente empeñado en ayudar a Julia a vivir con más ligereza, incluso en medio de los desafíos del embarazo. Él la ayudaba a montar la habitación del bebé, una tarea sencilla, pero que de alguna forma cargaba un peso emocional enorme.
Cuando ella comenzaba a sentirse abrumada, él la hacía reír, trayendo momentos de alegría que ella ya no sentía desde hacía tiempo. Estos pequeños gestos de afecto comenzaron a tocar algo profundo dentro de Julia, aunque aún tenía miedo de abrirse por completo. Pero el cambio no solo estaba en las acciones de Pedro. Julia, poco a poco, comenzó a permitirse aceptar ayuda, algo que hasta poco tiempo atrás jamás imaginaría hacer. Ella, que siempre había sido tan independiente, ahora se daba cuenta de que podía compartir la carga con alguien. La confianza, aún frágil, comenzaba a formarse como una planta recién nacida y el amor también comenzó a florecer nuevamente. No era una confianza ciega, sino una confianza gradual, construida sobre pequeños momentos de vulnerabilidad compartida. «¿Realmente estás intentando, verdad?», preguntó Julia una noche, mientras Pedro la ayudaba a ajustar las cosas en la habitación del bebé. Ella necesitaba saber si en esas pequeñas acciones él estaba sinceramente comprometido o si todo no era más que un esfuerzo momentáneo. Pedro, con una sonrisa suave, respondió: «Sí, lo estoy. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, alguien que esté a tu lado, no solo para corregir los errores del pasado, sino para construir un futuro juntos. Aún siento mucho por ti». Las palabras de Pedro tocaban el corazón de Julia de una manera que no esperaba. Allí vio no solo al hombre que amó, sino a alguien dispuesto a ser diferente. Él estaba aprendiendo a ser más que un buen padre para Gael. Estaba intentando ser el compañero que ella siempre necesitó. Y por más difícil que fuera, ella se dio cuenta de que la verdadera sanación no venía del distanciamiento, sino de aprender a caminar juntos, enfrentando el pasado y mejorando el presente. Aún así, Julia sabía que el proceso de sanación sería largo, pero al lado de Pedro comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, sería posible construir algo nuevo. Él estaba allí, presente de una manera que ella nunca imaginó. Era como si él estuviera intentando no solo reparar los daños, sino crear algo que fuera más fuerte que el dolor que algún día ella sintió. Y aunque la confianza aún era un viaje, ella comenzaba a creer que, con el tiempo, finalmente podría sanar las heridas que el pasado dejó. La noche estaba tranquila cuando Julia comenzó a sentirse mal. Un susto, un dolor inesperado que la hizo preocuparse por la salud de Gael. Ella sabía que el embarazo estaba en una etapa delicada y el miedo se apoderó de ella de una manera arrolladora. Cuando Pedro supo lo ocurrido, no dudó. La llevó al hospital sin pensarlo 2 veces, y en ese momento no era el millonario distante que ella solía ver en eventos sociales. Era un hombre genuinamente preocupado, sosteniendo su mano con fuerza, tratando de transmitirle confianza en medio del miedo. El hospital estaba lleno, pero Pedro no se preocupó por la agitación a su alrededor. Estaba allí, al lado de Julia, haciendo todo lo posible por calmarla. Se aseguró de que ella estuviera cómoda, hablando con los médicos, buscando toda la información necesaria. La preocupación en sus ojos era sincera. Pedro estaba allí, no como un espectador de la vida de Julia, sino como alguien que quería estar presente en todos los momentos, incluso los más difíciles. Julia, a pesar de su dolor, no pudo evitar notar el cambio en Pedro. Antes él se habría alejado, probablemente tomando alguna actitud egoísta, pero allí estaba él, mostrando una dedicación que ella no esperaba. Era como si él se hubiera despertado a la realidad de que su presencia realmente hacía la diferencia. Su gesto de estar allí con ella no solo fue un alivio para la angustia de Julia, sino una reafirmación de que estaba dispuesto a estar presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mientras esperaban noticias sobre la salud de Gael, Julia sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: seguridad. No la seguridad de que todo estaba resuelto, sino la confianza de que Pedro estaba allí con ella, compartiendo la carga emocional que esa situación generaba. No se trataba solo del miedo por la salud del bebé, sino del miedo a quedarse sola nuevamente, el miedo de tener que enfrentar otro obstáculo sin el apoyo que siempre había soñado. Cuando la médica finalmente entró en la sala, la buena noticia fue recibida con un suspiro colectivo de alivio.
Gael estaba bien, y Julia también, pero lo más importante fue lo que esa experiencia significó para ambos. Julia vio en Pedro un compromiso real, no solo con el futuro de Gael, sino con ella. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero ese momento, simple y lleno de emoción, fue un hito importante para ella. Tal vez con el tiempo finalmente podría comenzar a confiar en el cambio que Pedro estaba tratando de construir. Con el paso de los meses, Pedro continuaba su jornada de cambio, ahora con un enfoque renovado. Se dedicaba cada vez más a cuidar de Gael y a involucrarse en las consultas médicas, siempre al lado de Julia. Cada pequeño gesto, como sostener a Gael en sus brazos o acompañar a Julia en las consultas de rutina, era una forma de mostrar que él estaba verdaderamente comprometido. Era una forma silenciosa de reconstruir la confianza que se había perdido, pero sobre todo, de ser un hombre presente, algo que no había sabido ser antes. Julia, por su parte, comenzaba a abrirse un poco más. Aunque el miedo a confiar nuevamente aún estaba allí, veía en Pedro un esfuerzo genuino por cambiar. No eran grandes gestos, sino pequeñas acciones diarias que hablaban más alto que cualquier palabra. Él ya no estaba intentando convencer a Julia con promesas vacías, sino con acciones consistentes y cuidadosas, que poco a poco iban formando una nueva base de confianza. Para ella, eso era lo que realmente importaba. A pesar de todo, Julia aún sentía cierta desconfianza. La confianza, después de todo lo que habían vivido, no se reconstruía fácilmente. Sentía el peso de la responsabilidad de permitir que Pedro fuera una presencia constante en la vida de Gael, sin tener certeza de cómo se desarrollaría el futuro. Pero poco a poco, comenzaba a darse cuenta de que si iba a darle una oportunidad al futuro, necesitaba confiar más en sus propias decisiones y menos en el miedo de lo que podría suceder. El progreso era visible, pero aún estaba en proceso de aceptación. Pedro, por su parte, no solo estaba enfocado en recuperar la confianza de Julia, también estaba trabajando en su propio crecimiento, en su capacidad de ser una mejor persona, por él mismo. Sabía que no podía depender de las palabras de Julia para medir su éxito, sino en su propia capacidad de cambiar sin expectativas. Había aprendido con el tiempo que ser un buen padre y pareja no significaba ser perfecto, sino estar allí, con consistencia todos los días. Y así los dos juntos comenzaron a crear un espacio donde la confianza podría crecer. No era un camino fácil, pero poco a poco comenzaba a volverse más claro. Cada paso, por más pequeño que fuera, mostraba que había una posibilidad de reconstrucción. Y para Julia, eso ya era un avance. El viaje estaba lejos de terminar, pero sentía que estaba en el camino correcto, aunque con cautela. Al fin y al cabo, la confianza se construye en los detalles, y ella comenzaba a ver esos detalles con más claridad. El tiempo pasó, y las cicatrices, aunque aún visibles, comenzaron a sanar. Pedro y Julia se encontraron nuevamente en un café, en el mismo lugar donde todo comenzó, pero esta vez había algo diferente en el aire. La conversación ya no estaba cargada de resentimientos, sino de una sensación tranquila, de dos personas que habían aprendido del pasado y estaban listas para mirar hacia el futuro. No tenían todas las respuestas, pero estaban juntos, y eso ya significaba más que cualquier palabra. La mesa entre ellos estaba libre de tensión, como si el peso del pasado hubiera sido reemplazado por una nueva comprensión. Hablaron sobre el futuro, pero no con promesas grandiosas. Sabían que el camino aún no estaba completamente claro, pero lo importante era que ahora caminaban juntos. El reencuentro entre ellos no era una resolución definitiva, sino una oportunidad para construir algo nuevo, algo que no se tratara de revivir lo perdido, sino de crear algo más fuerte y más real. Pedro miró a Julia, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el lugar correcto. Se había esforzado por cambiar, no por ella, sino por sí mismo y por Gael. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero también entendió que el futuro era un territorio desconocido que podrían explorar juntos, con paciencia y amor.
Sabía que la confianza no se recuperaría de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a dar todos los pasos necesarios para que ella volviera a creer en él. Julia, por su parte, sintió que la barrera que la separaba de Pedro se iba disipando lentamente. Ya no necesitaba buscar un motivo para desconfiar de él, porque estaba viendo con sus propios ojos los cambios que él estaba haciendo en su vida. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir el presente de una manera más consciente, sin los fantasmas de lo que se había perdido rondando sobre ellos. El futuro era incierto, pero lo que ella sabía ahora era que con Pedro a su lado ya no estaba sola. Ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero la esperanza, que antes parecía lejana, ahora estaba más cerca. Estaban listos para construir una vida juntos, no perfecta, pero real. El futuro todavía los desafiaría, pero lo que importaba en ese momento era que estaban listos para enfrentarlo tomados de la mano, con el corazón más ligero y la certeza de que sí, podían volver a empezar. ¿Qué harías si al encontrar tu pasado de una manera tan inesperada te vieras forzado a confrontar todo lo que dejaste atrás? Pedro tuvo la oportunidad de hacer esto, pero ¿y tú? ¿Y si estuvieras en su lugar, serías capaz de enfrentar tus propios errores y buscar la redención? La vida, al igual que el reencuentro de Pedro y Julia, nos coloca ante momentos decisivos que exigen valentía para reconciliarnos con lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. El viaje de Pedro y Julia es solo el comienzo de una reflexión que todos podemos hacer en nuestras propias vidas. ¿Has sido fiel a tus valores o la búsqueda de algo más te ha alejado de lo que realmente importa? El cambio no viene de un solo gesto, sino de la capacidad de tomar decisiones que, con el tiempo, construirán la confianza y la verdadera transformación. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estás listo para aplicar las lecciones de esta historia en tu vida? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Después de todo, los mejores comienzos están por venir y quién sabe, el próximo comienzo podría ser el tuyo.